De suma gravedad las denuncias de Cristian Uzcategui en Blue Radio. Ojo, Cristian fue testigo electoral del pacto histórico en las elecciones a Congreso en 2022 y en las presidenciales del mismo año, en las mismas que salió ganador el hoy presidente Gustavo Petro. Y antes de que empiecen las bodegas, los ridículos, los estúpidos que no tienen argumentos a hablar porque estoy citando Blue Radio, les quiero decir que la fuente es Cristian Uzcategui, con número de cédula y con dirección como reposa en la entrevista. Los que quieran pueden ir a observarla en el canal de YouTube de Blue Radio. La fuente no es Blue, la fuente es Cristian Uzcategui y el puente es Blue Radio. El que no crea puede contactar al señor Uzcategui para corroborar toda la información. Lo primero es que habíamos ya conocido en las horas de la mañana unas declaraciones del hoy presidente del Senado por el pacto histórico diciendo que en la campaña no se habían evidenciado temas raros de dinero. Habló de los voluntarios que se sumaron en todo el país, en todos los municipios, etcétera. Y Cristian Uzcategui, indignado porque votó por Gustavo Petro y hoy se siente engañado, indignado porque le prometieron que iban a combatir y acabar la corrupción, y esa palabra es precisamente la que no se volvió a escuchar después del 7 de agosto, porque perpetuaron la corrupción, indignado porque le prometieron que iban a acabar las malas prácticas, y eso fue exactamente lo que no se hizo porque también las perpetuaron, pero además indignado porque le prometieron cambio, le prometieron que se iban a cambiar también las malas prácticas y tampoco lo hicieron. Entonces Uzcategui dice en Blue Radio, le dice a la periodista Camila, una de las perseguidas por el petrismo, como ya ella lo denunció hace unos días, que le parecía aberrante que el presidente del Senado hoy negara todo lo que pasó con los testigos electorales el año pasado. ¿Y a qué se refiere él? A que les pagaron 60,000 pesos por haber ejercido como testigos. Si tenemos en cuenta que el pacto histórico puso alrededor de 71,000 testigos electorales, pues la matemática es exacta y además fácil, ¿cierto? La multiplicación de este número por 60,000 nos da alrededor de 4,300 millones de pesos, que de manera presunta tampoco habrían sido declarados en los documentos de la campaña presidencial. Hoy el gerente de campaña, el señor Roa, que pertenece hoy a la directiva de Ecopetrol, dice que no hubo nada raro en campaña, que todo fue legalizado, pero como siempre son las palabras de ellos contra las palabras de quienes denuncian. Esto ha pasado siempre. Ellos hoy siendo gobierno siempre denunciaron que las elecciones habían sido robadas, que el presidente Duque metió dineros que no correspondían, que había sido una elección ilegal, etcétera. Pero hoy milagrosamente, y creen que los colombianos nos creemos ese cuento chimbo, resulta que todas las elecciones presidenciales en Colombia tuvieron fraude, menos la de ellos. Hágame el favor. Y ellos de verdad creen que el país les cree. Además de los 60,000 pesos que les pagaban a estos testigos, pues también Cristian habló de que les dieron transporte y les dieron refrigerio. Y aquí los que hemos sido testigos electorales en otros momentos sabemos que uno hace eso con buena fe y de voluntario, ¿cierto? Uno nunca lo hace con intereses particulares y mucho menos a cambio de dinero, a cambio de refrigerio o a cambio de transporte. De manera que aquí hubo una competencia desleal. No por nada dice Cristian Uzcategui otra vez que el pacto histórico fue el partido que más testigos electorales envió a las mesas de votación. Fue el único partido que envió además testigos electorales en la segunda vuelta presidencial. Ellos inclusive entre testigos comentaban y estaban aterrados porque la mayoría de ellos estaban vigilando que se contaran bien los votos para favorecer a las mismas personas, ¿cierto? Todos del pacto histórico. De manera que aquí la pregunta es,
de dónde salieron los 4.300 millones que de manera presunta se habrían gastado en testigos electorales. De dónde salió el dinero y cuánto fue para los refrigerios. De dónde salió el dinero y cuánto fue para el transporte. ¿Y será que todo eso se legalizó? ¿Y será que después de legalizar todo eso no se excedieron los topes? Al presidente Gustavo Petro, en vez de salir a dar alocuciones ya como si siguiera siendo candidato, persiguiendo a la prensa, persiguiendo a la fiscalía, persiguiendo a los banqueros, a los mismos que le prestaron la plata para que pudiera hacer campaña, a los mismos que le han prestado la plata toda la vida para tener las pocas propiedades que ha logrado tener, como dice su declaración de renta, a los mismos que lo han financiado en toda su existencia, a los mismos que le prestaron el dinero para financiar la educación de sus hijos en el exterior, en vez de perseguirlos a ellos, en vez de seguir persiguiendo empresarios, en vez de seguir persiguiendo a la prensa y seguir amenazando gente, pues debería darle la cara a los colombianos, ser transparente y contarnos la realidad de cómo fue su elección, porque aquí lo único que sabemos colombianos y colombianas es que cuando el río suena, piedras lleva. Y en el discurso de Gustavo Petro se alcanza a evidenciar su nerviosismo. No por algo hizo un giro radical en la manera de hablarle al país. Ya no vemos a ese tipo ponderado que ganó las elecciones el año pasado, que hablaba de un diálogo nacional, que hablaba de la unión nacional. No, vemos a un tipo que le está hablando a sus bases electorales, que sabemos que no son más de 3 millones de personas. Él sabe que esos 11 millones que lo votaron en segunda vuelta no son petristas. Él sabe que de ahí tiene unas bases y a esas son a las que se está dirigiendo con discursos populistas como los que vimos el día 7 de junio. Así que la invitación es a compartir este video porque tenemos que seguir reuniendo evidencias de lo que pasó en esta campaña del pacto histórico. Tenemos que seguir reuniendo el recurso necesario para demostrarle por lo menos al país que aquí sí hubo vicio en la elección y en la manera de llevar la campaña y que como mínimo los tenemos que castigar en las urnas en el mes de octubre y en 2026. Ni un solo voto por la izquierda colombiana, pero además ni un solo voto por los partidos que nos prometieron ser oposición y terminaron arrodillándosele a la mermelada de Gustavo Petro. Ojo a eso, colombianos y colombianas, porque si bien desde las vías democráticas y a través del derecho positivo es muy difícil destituir ciudadanos que hayan sido elegidos por elección popular, pues en las urnas sí los podemos destituir y ojo, de por vida, porque el poder lo tenemos en esta mano o en esta mano cuando votamos. Sigan para más y nos vemos en el siguiente video. No olviden dejar sus comentarios y por supuesto compartir, compartir, compartir hasta que la verdad sea viral.